En quant a qüestions de procediment, hem pensat que poder lo més adequat en aquests moments... En cuanto a cuestiones de procedimiento, hemos pensado que lo más adecuado en estos momentos sería empezar pidiendo a los conferenciantes que cada uno de ellos precise, de forma muy breve, su postura acerca del problema del enfrentamiento entre determinismo e indeterminismo. Hace un momento el profesor Landsberg sugería que posiblemente valiese la pena forzar la cuestión referente a la definición de cada una de estas opciones, y lo que quisiéramos es pedirles que esta definición, por su parte, estuviese explícitamente relacionada con lo que podríamos decir que preocupa a la parte no científica de la audiencia, es decir, que reflexionen acerca del problema, no tanto del enfrentamiento entre determinismo e indeterminismo, como del enfrentamiento entre necesidad y libertad en un sentido general. Inmediatamente después de este turno de definiciones que pedimos, se daría paso a las 5 intervenciones que ya están pedidas y a partir de aquí abriríamos directamente el turno de preguntas, como en un debate normal de los que hemos llevado a cabo hasta ahora. Si todo el mundo está de acuerdo, empezamos entonces por este orden. The question is, where do we stand on the problem of determinism? ¿En qué situación está el problema del determinismo? Soy un hombre viejo, por lo que tengo una larga experiencia en ciertos problemas. Y mi experiencia me dice que cuando la polémica y discusión entre dos puntos de vista opuestos es larga y agitada, es que algo hay en cada uno de ellos y que la solución consiste, probablemente, en cierto compromiso. Creo tener un compromiso así para este caso. Digamos, de hecho, que tengo un modesto ejemplo de compromiso. En primer lugar, creo que el libre albedrío y el determinismo no son conceptos directamente conectables. Tenemos libre albedrío. Todo el mundo cree en su propio libre albedrío. Pero no tenemos la misma sensación cuando observamos a otra persona. Un observador bien informado sobre otra persona tiende a ver influencias anteriores en el comportamiento de esa persona que se cree libre. Se trata, por tanto, de una primera sensación de relatividad. En segundo lugar, quiero dar un sentido al concepto de determinismo. Tanto el profesor Tom como yo mismo hemos hecho referencia al juego de azar y en particular al control de las condiciones iniciales. Él ha aludido al control del cubilete de los dados y yo al croupier. En cualquier caso, nuestra afirmación era que un conocimiento profundo de las ecuaciones del movimiento y un control completo de las condiciones iniciales deja el resultado observado como única alternativa. Por ello, yo me inclinaría a decir que el indeterminismo no existe en el sentido de que las cosas ocurren. Las cosas ocurren. Las cosas ocurren. No hay alternativa a eso. Y ahora me gustaría brindar a mis compañeros la oportunidad de intervenir. Estoy de acuerdo. Las cosas ocurren. Este fue también el punto de partida de mi ponencia. Yo he empleado el término de determinismo o de indeterminismo en el sentido de una teoría de la física. Una teoría de la física es determinista o tiene una dinámica determinista
si se pueden preparar las trayectorias en el sentido de que se puedan reproducir las trayectorias reales. En caso contrario, si, por ejemplo, solo pueden prepararse las frecuencias de las trayectorias, entonces la teoría es indeterminista. Esta es mi definición de teoría determinista o indeterminista. Pero todo ello solo tiene sentido si, como usted dice, los hechos están ahí. That makes only sense if, as you say, the facts are there. Perhaps the professor can like to... Well, I think that among all comments... Yo abordaría la cuestión de la definición precisa de determinismo de otro modo. A un enfoque determinista hay que exigirle una unicidad en la solución, aunque sea una unicidad eventual que satisfaga ciertas condiciones especiales, como continuidad con respecto a los datos iniciales. Este es, en mi opinión, uno de los problemas fundamentales del determinismo en ciencia. ¿Consideraría el profesor Ludwig la bifurcación de una solución en dos soluciones como un escape del determinismo hacia el indeterminismo? ¿Pasar de una solución a la posibilidad de dos? Según mi modo de ver la cuestión, estaríamos ante una teoría indeterminista. Indeterminista. La solución no es... Las leyes de la dinámica no son deterministas. No deterministas. Pero suceden cosas. En la vida real, el sistema seguirá uno u otro camino, y en cualquier caso algo ocurre realmente. Sí, sí. Pero ante un sistema como el propuesto por el profesor Thom, esto es, ante una dinámica determinista que contiene una bifurcación, una catástrofe o una singularidad de este tipo, la posición del físico consiste en decir que la teoría ha de hacerse más comprensible para, por ejemplo, determinar las probabilidades de las distintas alternativas o soluciones. En este caso, la teoría determinista es, insisto, para un físico, peor que la indeterminista. Es más irreal. Es, naturalmente, una opinión personal. No puedo demostrarla. Si considera, por ejemplo, el problema de la... Si consideramos el ejemplo del péndulo físico fijado por su extremo inferior, está claro que existen dos trayectorias posibles en torno de la posición de equilibrio inestable. O cae girando hacia la derecha o cae girando hacia la izquierda. Yo diría que en la vecindad de tal punto, el físico debe cambiar de teoría y sustituir la mecánica, quizá por una teoría de fluctuaciones termodinámicas, para así dar cuenta de las probabilidades de las distintas experiencias. Así pienso como físico. No soy realista en este punto. Un punto a partir del cual no se puede seguir discutiendo. Es una cuestión de definición. Quiero intervenir como astrofísico. Esto es, desde un campo en el que la experimentación no es posible.
Observamos utilizando diferentes técnicas, con distintos poderes de resolución, en diferentes longitudes de onda. Y tenemos un gran número de hechos observados que interpretar y comprender. Nuestro trabajo se rige ante todo por una hipótesis fundamental. En la naturaleza existen leyes, y las leyes que rigen los fenómenos de los objetos celestes son las mismas que hemos descubierto para describir experimentos terrestres. Pero, además, resulta imposible hacer nada en la práctica sin asumir, aunque solo sea pragmáticamente, que existe un efecto determinista en acción que determina lo que observamos, ya sean propiedades detalladas de los objetos o propiedades de tipo estadístico. Quiero dar un ejemplo que ilustra la gran distancia que existe entre situaciones puramente deterministas y los casos enteramente accidentales. Consideremos el caso del sistema solar. Tomamos el propio Sol como un gran cuerpo compuesto de gran número de átomos. Globalmente lo tratamos como un objeto completamente determinista. Le aplicamos la hidrodinámica clásica y calculamos magnitudes como, por ejemplo, la velocidad de la emisión de radiación, etc. Pero si atendemos a la formación del sistema solar, descubrimos que el sistema tiene unos 1500 pequeños cuerpos, los asteroides, para los que toda estadística empieza a perder sentido. Si observamos los planetas, resulta que exhiben una caprichosa distribución de las distancias al Sol y de las orientaciones de los ejes de rotación. Todo ello es realmente la firma de ciertos accidentes que tuvieron lugar durante la formación del sistema solar. Pero cuando digo accidentes, lo hago porque no tengo una palabra mejor. Estos accidentes han sido completamente deterministas en el sentido de la mecánica, pero constituyen un conjunto con tan pocos hechos que no podemos ni pensar en un tratamiento de tipo estadístico. Quizás en un futuro, cuando hayamos observado 1 millón de sistemas solares de nuestra galaxia, podamos hablar de una estadística, pero para ello falta más de un siglo. Provengo de un campo muy distinto, el de la biología. Y el oficio de uno, como se ha dicho, al parecer condiciona las actitudes de tipo, digamos, filosófico. En este caso, un biólogo no puede dejar de verse a sí mismo como un organismo más y preguntarse si estas cuestiones de determinismo o indeterminismo no estarán relacionadas con la capacidad de sobrevivir. Porque a través de ella, de la selección natural, se han alcanzado las características del hombre como ser pensante y consciente. El biólogo también tiende a ver sistemas dentro de sistemas. Un sistema pequeño encerrado en otro mayor y así sucesivamente. Desde este punto de vista, también reconozco que la actitud de la ciencia es plenamente determinista. Con una actitud indeterminista, probablemente sea difícil elaborar una ciencia precisa de análisis.
De todos modos, los datos que suelen analizarse en biología siempre se limitan a un dominio muy pequeño. El indeterminismo no tarda en asomarse, aparecen hechos imprevistos. La solución es, evidentemente, muy sencilla. Basta ampliar el dominio de observación y estudio hasta que tal fenómeno, inexplicable en condiciones más limitadas, sea por fin comprensible. En este caso se trata claramente de un indeterminismo aparente que es consecuencia de nuestra ignorancia. Problemas de este tipo son inevitables, van surgiendo a medida que escalamos el nivel. Y claro, no podemos olvidar que nosotros mismos somos un sistema minúsculo sumergido en otro mucho mayor. Con esto llegamos a la cuestión de los límites del universo explorable. Siempre queda algo que está indeterminado dentro de este universo explorable, pero que es explicable desde fuera. El límite mismo no es, claro, algo demasiado preciso, de manera que la idea se aproxima a la concepción de Popper del universo abierto. Por ello es cierto que el científico tiene una posición determinista a efectos prácticos, pero precisamente debido a que los límites se le escapan continuamente, o mejor dicho, debido a que su propia investigación va desplazándolos, el científico también es consciente de aceptar una y otra vez el indeterminismo efectivo. También querría referirme a otra cuestión que creo que se ha confundido a lo largo de estas discusiones. Tomaré como ayuda el esquema de 2 columnas que ha presentado el Dr. Tom y que yo mismo he empleado. Para el biólogo, estas 2 columnas representan la problemática que ha comentado Wagensberg del huevo y la gallina, en el sentido de que muchas veces tienen una conexión que podríamos llamar genética. El biólogo, que trata de sistemas complejos que suelen seguir una evolución que se interrumpe más tarde o más temprano. Esta evolución puede ser la sucesión de un sistema natural, como la que va desde el campo abandonado hasta un bosque, del huevo a la gallina, etc. Y representa una seriación de estados en la que se distinguen 2 situaciones diferentes. Al principio de tal secuencia suele poder hacerse una descripción relativamente breve. En este caso, cuando los científicos pueden aplicar modelos matemáticos bastante sencillos y claros, son las típicas ecuaciones de crecimiento, de multiplicación de individuos. Esta primera situación corresponde al modelo determinista. Pero con el tiempo se llega a una situación distinta, cuando los elementos que podían reaccionar entre sí ya lo han hecho, cuando ya queda poca energía libre para nuevas reacciones. Entonces hay lo que podríamos llamar una acumulación histórica de información, y la descripción se hace extraordinariamente difícil. En este momento es cuando surge el peligro de cometer abusos de lenguaje, como por ejemplo, aquí se ha introducido una indeterminación. Lo que ocurre es que las cosas aparentemente no han podido conservar un registro preciso, y el científico, claro, no lo entiende y renuncia a construir cualquier ruta. El sistema se nos muestra con una confusión extraordinaria que solemos calificar de indeterminada o de caótica. Me parece que las 2 columnas reflejan bastante bien estas 2 situaciones. La segunda situación es aquella en que mucha gente habla del caos, de la situación indeterminada. Creo que esta idea es perfectamente válida desde otro punto de vista.
Porque generalmente cuando existe una paradoja hay una contradicción. En este caso decimos que entre determinismo e indeterminismo. La discusión puede alargarse indefinidamente y lo que posiblemente cabe hacer es una síntesis tratando de buscar un nivel un poco más alto. Posiblemente el salto del determinismo al indeterminismo se parece mucho a este concepto del paso de lo que vemos muy determinado. Una descripción científica de primera mano. La primera descripción que hacemos, por ejemplo, del desarrollo de un organismo, la colonización del campo, etc. Hasta una situación tan complicada. Por ejemplo, cuando tenemos el organismo hecho y dicho organismo es además un organismo capaz de recibir percepciones del exterior que puede desarrollar unas características individuales. Puede ser portador, por ejemplo, de características culturales que no se heredan. Me pregunto si no podríamos llevar este pequeño eje de situaciones diferentes un poco más lejos. Si lo que llamamos determinismo no es más que una abstracción, una simplificación, por lo demás muy humana, ante procesos que presenciamos cada día. Abstraerlos, darles la forma que es más sencilla para nosotros. Y me pregunto si el indeterminismo no sería una situación de desesperación cuando encontramos estas situaciones tan complicadas en las que se ha formado un sistema muy complejo capaz, a su vez, de procesar más información. Puede ser que si pensamos siguiendo este eje, guiados tal vez por estas etapas intermedias en biología, pudiésemos aclarar algo más de estos conceptos. Por lo tanto, si les parece, el primero que ha pedido la palabra es el doctor Santos. Yo iba a comenzar, trayendo a cuento una cosa que dijo el profesor Wagensberg esta mañana, que era que quizá la profesión influía sobre el que uno fuera determinista o indeterminista. Decía, el matemático parece lógico que sea determinista, el biólogo parece que será indeterminista. Entonces, exagerando un poco, podríamos decir que es que las circunstancias determinan el que uno sea determinista o indeterminista. Bueno, esto era únicamente para apoyar una idea que ya se ha expresado aquí, de que existe una conexión entre el determinismo y la ciencia o la racionalidad. Quizá los científicos del siglo XVIII y XIX estuvieron, por así decirlo, deslumbrados o sorprendidos por el hecho de que la naturaleza pudiera ser descrita en el sentido de poder predecir los hechos futuros, cosa que en la situación previa a la ciencia no se lograba. Entonces, lo que quiero decir es que el determinismo tiene una versión positiva o un aspecto positivo que podríamos llamar predictividad y luego quizá un aspecto negativo que podría ser el fatalismo. La predictividad es lo característico de la ciencia y, por otra parte, es la base de la tecnología, porque nos permite construir aparatos que sabemos cómo van a funcionar después. Sin esto no podría existir la tecnología. Entonces, quizá en la historia de la ciencia o de la física, durante los siglos XVIII y XIX, se fue cada vez hacia un mayor grado de descripción más próxima al determinismo cada vez, por así decirlo. Y esa mayor proximidad al determinismo llevaba a una mayor racionalidad. Y entonces parecía que asintóticamente se debería llegar cada vez a una racionalidad mayor y a un determinismo cada vez mayor en las leyes de la física. Sin embargo, luego hubo una ruptura de esto en el siglo XX y, en cierto modo, quizá en parte por la mecánica cuántica, se considera que el siglo XX es menos racionalista y menos determinista, y que se ha redescubierto, por así decirlo, la irracionalidad. Después de este comentario general, ahora quería ya atenerme más bien al determinismo en la física clásica y en la física cuántica, porque hay algunos puntos que quería aclarar. En primer lugar, yo creo que es quizá una extrapolación decir que el mundo, según la mecánica clásica, es determinista. Yo creo que lo que hay que hablar es del determinismo de las descripciones, no del determinismo del mundo. Hay que distinguir lo que es la realidad de lo que es la descripción de esa realidad. Y lo que es determinista es la teoría con la que se describe esa realidad, o lo que puede ser. Entonces,
quizá es una extrapolación, como digo, el decir que la mecánica clásica o que la física clásica es determinista, porque ese determinismo solamente se da cuando se tienen dos condiciones que luego en la práctica no ocurren nunca, que es cuando se tienen sistemas suficientemente sencillos y aislados. Pero precisamente la física clásica se aplica a los sistemas macroscópicos, y los sistemas macroscópicos, en cierto modo, por definición, no son nunca sencillos. Y otro problema es que tampoco es tan fácil, o también es una idealización el que los sistemas estén aislados. Entonces, si uno tiene en cuenta la complejidad de los sistemas, siempre hay cosas que no se han tenido en cuenta en la descripción. Y si esa descripción se quiere hacer más completa, entonces habría que introducir unos elementos, vamos a decir, estocásticos, para que tuvieran en cuenta eso que no se ha descrito en la teoría. Entonces, en ese sentido, dada una descripción clásica de un sistema, siempre, si se quiere perfeccionar, habría que introducir unos elementos estocásticos que harían que la descripción pasara de ser determinista a ser indeterminista. Por consiguiente, quiero decir que son las descripciones las que son deterministas o indeterministas, y quizás es una cuestión de conveniencia en ciertos casos el hacerla determinista o indeterminista, incluso dentro de la física clásica. Eso era un poco por romper esa conexión que parece que es evidente entre determinismo y física clásica. Luego quería hablar de la física cuántica, donde quizás es lo que yo he pensado un poco más en los últimos años, y en primer lugar tendría que decir que a mí me parece que la situación es más complicada. En primer lugar, en la física cuántica, como es bien sabido, el determinismo no está en las ecuaciones cuánticas son deterministas. El indeterminismo está en el proceso de medida, en los postulados de la medida, que es una cosa que se añade, podríamos decir, a las ecuaciones. Pero eso da lugar, a mi entender, a una situación un tanto paradójica, porque si se tiene un sistema que se observa, o que lo observa un observador externo, entonces, mientras el sistema evoluciona él solo sin observación, evoluciona de una forma completamente determinista. La ecuación de Schrödinger es determinista. Y cuando se lo observa, deja de ser determinista porque se produce la reducción del paquete de ondas. Pero si el conjunto del observador más el sistema se considera a su vez como un nuevo sistema, entonces ese nuevo sistema se debería regir por la ecuación de Schrödinger y sería a su vez determinista. Con lo cual, a mí me parece que esa es una situación paradójica. Y entonces este es uno de los aspectos en los cuales la mecánica cuántica quizá es extraña. En fin, yo he hablado con muchas personas que opinan quizá lo contrario, y al final uno llega a la conclusión de que tal vez es que la situación no tiene remedio, que hay personas a las que la mecánica cuántica le parece perfectamente razonable y hay otras que no. Quizá es la situación de Einstein y Bohr durante muchos años, que ni uno convenció al otro ni el otro al uno. Bueno, yo personalmente no estoy satisfecho con la mecánica cuántica tal como está, y entonces por eso no me atrevo a pronunciarme en cuanto a si es esencial el indeterminismo que produce la mecánica o que predice la mecánica cuántica, porque para mí la teoría fundamental no existe todavía. Debería haber una teoría que sustituyera a la mecánica cuántica. ¿Cuál es el problema de la mecánica cuántica? Pues yo lo centraría, quizá recogiendo una frase que vi hace unos días de Putnam, en la cual decía que se podía establecer una proporcionalidad entre relatividad y geometría, mecánica cuántica y lógica. En algún sentido, la relatividad lo que puso en cuestión es si la relatividad general, me refiero más bien, lo que puso en cuestión es si la geometría del universo es la geometría euclídea o no. Y entonces se llegó a la conclusión de que la geometría, cuál es la geometría del mundo es algo que debe estar sujeto a la experimentación y que no se puede dar por sentado que la geometría del mundo es la geometría euclídea. Entonces, lo mismo que la relatividad hizo respecto a la geometría es lo que la mecánica cuántica en cierto modo hace en respecto a la lógica. El problema es que la mecánica cuántica no es compatible con la lógica clásica. En fin, esta es una afirmación quizá a alguno le puede parecer excesiva y yo mismo también querría matizarla, pero no tengo tiempo ahora y vamos a dejarla simplemente así. Lo que quiero decir es que la física clásica se basa en una lógica que suele llamarse lógica clásica, que es una lógica distributiva o booleana, que se llama también, mientras que cuando se estudia la mecánica cuántica se ve que esa lógica no es aplicable. Por lo menos, si alguien lo que llama la lógica, digamos, el cálculo proposicional de la mecánica cuántica no es distributivo. Bueno, eso es una cosa un poco técnica, pero se traduce en el hecho de que los valores de verdad de las proposiciones
no están simultáneamente determinados para todas las proposiciones, cosa que en mecánica clásica, si no se da, por lo menos pensamos que se puede dar, que puede ser que no sepamos cuál es el valor de verdad de una cierta proposición, pero no porque no esté definido intrínsecamente. En cambio, la mecánica cuántica resulta que es incompatible con el hecho de que las propiedades de los sistemas estén definidas en sí. Hay que pensar que se define solamente en conexión con un determinado experimento, pero que no se pueden definir en sí. Entonces, esto es la situación que es más extraña. Bueno, quizá esta situación se planteó, a mi entender, de forma muy clara a través del teorema de Bell, que como esta mañana se ha mencionado aquí varias veces, pues yo quería hablar algo de ese tema. En el teorema de Bell lo que se hace ver claramente es precisamente que la mecánica cuántica es incompatible con una teoría que algunos llaman realista, otros llaman de variables ocultas, pero quizá para mí la forma más clara de llamarla sería una teoría con lógica clásica, con lógica distributiva. La mecánica cuántica es irreducible a una teoría con lógica clásica que además sea local. Entonces, ha habido unos experimentos que se han realizado, en particular los experimentos de Aspect, que hay una opinión generalizada que se ha manifestado esta mañana de que han demostrado, sin duda ya, que cualquier teoría con lógica clásica y local es incompatible con los fenómenos observados. Bueno, yo en esto quiero decir que no estoy de acuerdo, básicamente porque las desigualdades que se han contrastado en los experimentos de Aspect no son las desigualdades de Bell, sino son otras desigualdades que se han deducido por varios autores, por ejemplo Clauser y Horne y otros, que las han deducido con hipótesis adicionales, además de lo que podríamos llamar realismo local o lo que podemos llamar lógica clásica y localidad. Y la razón es que son experimentos hechos con fotones visibles, para los cuales los detectores que existen son detectores de una baja eficiencia. Y en ese sentido, las desigualdades de Bell son desigualdades que comparan sucesos individuales, es decir, la cuenta de un fotón, la probabilidad de que un fotón llegue o no llegue a un punto, con coincidencias, es decir, el hecho de que lleguen dos fotones a dos detectores simultáneamente. Entonces, en esas desigualdades siempre aparece en un miembro las probabilidades de los sucesos simples mayor o igual que una combinación de probabilidades de las coincidencias. Entonces, cuando las eficiencias son bajas, resulta que las probabilidades de las coincidencias son mucho más bajas en general que las probabilidades de los sucesos simples. De tal forma que las desigualdades de Bell genuinas, que son siempre las que mezclan estos dos tipos de sucesos, esas desigualdades no se violan en los experimentos de Aspect, sino que se mantienen a una escala pues, del orden de 100 a 1, es decir, que están muy bien satisfechas esas desigualdades. Entonces lo que pasa es que se han deducido otras desigualdades que comparan unas coincidencias con otras coincidencias, pero para deducirlas es necesario hacer unas hipótesis adicionales, que es un tema un tanto técnico en el que no entraría ahora, quizá no es el momento de entrar, pero simplemente diré que esas desigualdades se basan pues en el realismo local o en la lógica clásica y la localidad, más hipótesis adicionales. Y entonces para mí la violación de esas desigualdades en los experimentos de Aspect significan justamente la violación de esa hipótesis adicional, que por otra parte parecía razonable, pero que ahora se ve que no lo es. Y en fin, eso es lo que quería decir. Tiene la palabra el doctor Dow. Yo quería hacer una observación, un punto de vista después de haber oído esta mañana los ponentes. Creo que efectivamente la cuestión sobre la pregunta sobre la vigencia del determinismo o indeterminismo en el mundo subatómico es una pregunta con sentido, o sea que esto yo creo que todo el mundo lo ha supuesto. Por consiguiente, si fuese posible formalizar esta física teórica, podemos hablar por lo menos en un sentido ideal de una física teórica formalizada, esta pregunta de determinismo o indeterminismo vendría dada por una fórmula bien hecha. Bien, de lo que se deduce de lo que han dicho esta mañana, me parece a mí que la conclusión sería que esta fórmula bien hecha dentro de este sistema de la física es una fórmula precisamente indecidible en el sistema de Gödel. Fundamentalmente porque creo que se han dado muy buenos argumentos
en la situación actual de la física a favor de un indeterminismo profundo, un indeterminismo que afectaría a la naturaleza misma de las partículas subatómicas. Por otra parte, también nos han dicho cómo siempre es posible que haya un parámetro, unas variables ocultas, lo que sea. Y si uno tiene en cuenta además que sabemos tan enormemente poco, que hay todavía tantas posibilidades en ese mundo subatómico de nuevos descubrimientos, de nuevas elucubraciones, incluso de nuevos objetos, realmente uno llega a la conclusión de que se puede hablar a lo que se inclina actualmente la física actual, que es probablemente quien tiene la más importante palabra en este asunto, pero que una decisión científica probablemente entra dentro de los casos previstos por Gödel de indecidibilidad. Parece que sería una solución. Tiene la palabra el doctor García Doncel. Yo querría hacer alguna indicación sobre el origen histórico del indeterminismo en la física cuántica, porque tal como se ha presentado esta mañana, me ha parecido que en algún momento no se le daba suficiente importancia y en algún otro parecía como si eso dependiera únicamente de preconcepciones de los correspondientes autores del indeterminismo. Y creo que más bien fueron conducidos a él a pesar suyo, al menos varios de los protagonistas. En la física clásica, como nos acaban de indicar, reinaba un determinismo, yo diría, vago, que quizá es herencia de la misma noción aristotélica de ciencia que trata de lo necesario y no de lo contingente. Ese determinismo vago evidentemente se acentúa en el mecanicismo que procede de la elaboración de la mecánica newtoniana. Y es en ese momento que hay que colocar el cuadro de la inteligencia de Laplace, que, resolviendo el problema del aislamiento, con decir que si esa inteligencia fuera capaz de conocer todas las posiciones y velocidades de todas las partículas del universo, aisladísimo, conocería también todo el pasado y todo el futuro. La teoría cuántica clásica de campos, que viene al final del siglo XIX, no discute para nada ese determinismo, ni tampoco la revolución relativista. Pero sí que lo discute la mecánica estadística clásica, llamémoslo así, la obra del mismo Maxwell que ha construido los campos determinísticos, de Maxwell o de Boltzmann, en el cual el indeterminismo aparece exclusivamente como ignorancia del detalle del fenómeno y cálculo global del mismo. Este tema se complica en los momentos previos a la revolución cuántica verdadera. Precisamente lo introduce, yo creo, Einstein en 1916, cuando introduce los coeficientes de absorción y emisión de radiación por un átomo. Él lo introduce en la misma mentalidad de la estadística clásica, de que hay algo de ignorancia, pero hagamos un cálculo estadístico y pongamos ahí unos coeficientes de emisión y absorción. Pero todo el esfuerzo de la mecánica cuántica antigua, que nace del átomo de Bohr, consiste en explicar cuánticamente esos parámetros, que se les ha visto ya desde el principio como probabilísticos. Y se llega a una expresión estadística de los fenómenos cuánticos. Esta visión estadística, Niels Bohr probablemente la exagera. Es famoso su artículo de 1924 de Bohr, Kramer y Slater, en el cual, para resolver un problema que él tenía, la conexión del mundo corpuscular atómico y la radiación ondulatoria, pone una conexión estadística entre ambos, que supone nada menos que considerar todas las leyes de conservación con puro carácter estadístico.
Aquí hay, diríamos, una exageración, quizá una salida, una escapatoria para otro dilema, para el dilema onda-corpúsculo, de solventarlo de una manera estadística. Es, como bien sabemos, en 1926 que Max Born, con su estudio de problemas de colisión, introduce las amplitudes de probabilidad. Y es ahí donde se afirma por vez primera: en esta física cuántica, heredera de la física matricial de Heisenberg y de las ecuaciones, de la ecuación de Schrödinger, no podemos predecir en concreto una partícula después de la colisión a dónde va, sino únicamente qué probabilidades tiene de ir a un sitio o a otro. En esta visión es por la que Max Born recibirá simbólicamente el Premio Nobel de la Interpretación Estadística, es la que inmediatamente el año 1927 se recalca profundamente en el artículo de Einstein de las relaciones de imprecisión. Esas relaciones que nacen de un análisis de los experimentos y que acotan los errores experimentales posibles en las magnitudes complejas canónicas conjugadas, le llevan a discutir el problema que él llama de la causalidad, que quiere decir exactamente del determinismo. Y le llevan a afirmar en ese mismo artículo que aquel determinismo laplaciano, que decía si conociéramos el presente, conoceríamos el futuro, es falso. No porque no sea verdad la consecuencia de ese silogismo, sino porque no es verdad la premisa, porque no podemos conocer el presente con la precisión que exigía esa mentalidad mecanicista. Es decir, las condiciones iniciales de las que partiríamos son canónico conjugadas y no las podemos por principio conocer con esa precisión. Por lo tanto, en todos esos sistemas en los que las magnitudes canónico conjugadas tengan una imprecisión exigida por esas relaciones de imprecisión que no permitan hacer cálculos prácticos, en esos sistemas no podemos hablar de determinismo. Es evidentemente a partir de esas reflexiones típicamente filosóficas y de Heisenberg cómo se elabora inmediatamente la visión determinista que el mismo año 1927 se presenta en el Congreso de Como por obra de Bohr, en el Congreso de Solvay por obra de Heisenberg y Born, y que da el núcleo de esa interpretación de Copenhague que se considerará admitido como la interpretación ortodoxa y que será discutido por las paradojas de Einstein, por las relaciones de Bell, pero desde ahí ha nacido. Y lo que yo querría decir es que Heisenberg, al introducir ese punto, yo creo que no proviene de una mentalidad caótica, sino que no sabe explicarlo de otra manera. Y dice que si ese indeterminismo es solo mental o es óntico, si realmente de ninguna manera se puede medir por las experiencias físicas, es un problema que sale de la física. Es una puntualización muy rápida. En mi opinión, en un debate en torno al determinismo, hoy día ya no tiene sentido mencionar la confrontación o el debate Einstein-Bohr o su continuación actual en torno a la validez de la interpretación de Copenhague o de interpretaciones alternativas, porque aunque históricamente Einstein-Bohr conceptualmente sí puede decirse que cifraron fundamentalmente el debate en torno al determinismo, después del año 60 y sobre todo en el año 70, la situación cambió. En el año 60 con el trabajo de Bell y en el año 70 con otro trabajo de Bell un poco menos conocido, se demostró que la confrontación entre las dos interpretaciones, digamos, la que representaba Bohr y la que representaba Einstein, el determinismo no era esencial, porque una teoría que fuese indeterminista, no determinista, indeterminista, si había de ser real y local, también entraba en contradicción, o es decir, era incompatible con la interpretación ortodoxa, con la interpretación de Copenhague. Es decir, que es el realismo y la localidad lo que está en juego, no es el determinismo. Y la localidad se traduce al lenguaje quizá un poco más vulgar, la localidad física, por la causalidad, que no es el determinismo. Una segunda puntualización, una última puntualización,
es que, aun creyendo que los experimentos de Aspect sean concluyentes, en virtud de lo que he dicho antes, lo que negarían es la posible existencia de una alternativa a la mecánica cuántica en la interpretación de Copenhague que fuese simultáneamente realista y local, las dos cosas, porque esas son las hipótesis del teorema de Bell. Por tanto, queda incluso, admitiendo los resultados como concluyentes, queda abierta la posibilidad de teorías realistas no locales y de teorías no realistas locales, si bien, naturalmente, sería dudoso buscar por ahora ejemplos de esto. Finalmente, quiero decir que la mecánica cuántica en este debate creo que la deberíamos tomar como teoría vigente, que es lo que es, pues por la única razón que se toman como vigentes las teorías físicas en el curso de la historia, porque no hay otras mejores y porque tienen éxito en todos los sistemas a los que se les aplica. Me ha gustado mucho la intervención de Manuel García Doncel desde el punto de vista de la historia de la física. Yo lo único que quiero es sacar un pequeño corolario que incide en lo que ha dicho Emilio Santos, en un aspecto de lo que ha dicho Emilio Santos. Efectivamente, como García Doncel ha dicho, hay indeterminismo en la física más o menos desde el mismo momento en que en 1900 Max Planck es un descubrimiento auténticamente empírico, la primera discontinuidad cuántica. He dicho que es un descubrimiento empírico porque, como nos recordaba, aunque en otro contexto, el profesor Chapman esta mañana, pues Max Planck llega a ese descubrimiento de una manera totalmente inesperada. Para él es a través de una interpretación de la ley de la radiación del cuerpo negro. Bien, se puede decir, este hecho, que hay indeterminismo en la física en el mismo momento en que aparece la discontinuidad cuántica, no lo entiende nadie mejor que Niels Bohr. Yo creo, de hecho, que es su gran contribución a la física. Hace unos meses, ha escrito un libro de un filósofo estadounidense, Falls, en que demuestra de una manera bastante erudita este hecho. Bien, vuelvo a la línea de mi argumentación. Se puede decir, creo yo, que existe indeterminismo en la física del microcosmos mucho antes, por consiguiente, que aparezca el postulado del colapso de la función de ondas. Mucho tiempo antes. Entonces, si tenemos esto en cuenta, vamos a pasar ahora, aparte de la argumentación de Emilio Santos, en el principio, en la raíz de los problemas que yo entiendo muy bien de Emilio Santos con la mecánica cuántica, él lo ha dicho con una gran claridad, el hecho de que de alguna manera la ecuación de Redinger es una ecuación determinista. Sin embargo, dice él, añadía a continuación, tenemos que el colapso de la función de ondas añade un elemento radical, dramático, indeterminista a la mecánica cuántica. Yo creo que esto, de alguna manera, no sabría decir dónde, es incorrecto. Y por las razones que he dicho antes, porque no existe mucho antes de incluso de tener la ecuación de Redinger el indeterminismo en la física cuántica. No voy a decir que entiendo muy bien, pero desde luego me parece razonable dudas que aparecen en algunos filósofos, fundamentalmente filósofos de la ciencia, que también algunos físicos, en el sentido que, cito por ejemplo a Mario Bunge, el colapso de la función de ondas es algo que en realidad no juega ningún papel en la mecánica cuántica, dicen, porque no existe simplemente. Si hay algo problemático en la mecánica cuántica es realmente el problema de la medida. No hay una teoría de la medida en la mecánica cuántica en el sentido. Esto es un argumento que yo digo, repito, no digo que comparta, en el sentido, al menos, de que no existe siquiera una teoría del aparato de medida en la mecánica cuántica. Bien, esto puede ser problemático, yo creo que no sabría decidirme si es correcto o no, pero desde luego sería una buena solución para el problema
de mantener el indeterminismo en la mecánica cuántica sin recurrir al principio del colapso de la función de ondas. Yo creo que parte de los problemas es un problema real, el de Emilio Santos, ciertamente, pero falla de alguna manera, porque incluso sin postulado de la función de ondas, la mecánica cuántica debe ser indeterminista. Es uno de los pocos experimentos básicos de la mecánica cuántica lo demuestran. Yo quisiera matizar que se ha dicho aquí varias veces que en matemáticas hay determinismo. Y claro, dentro de un sistema formal dado, y dejando de lado el teorema de Gödel por un momento, dentro de este sistema efectivamente hay un determinismo. Pero mi cuestión es la siguiente. Se ha dicho, por ejemplo, esta mañana que los números naturales están ahí y están dados. Pero yo esto no lo veo muy claro. Pondré un ejemplo solamente para matizar esta duda mía. Imaginemos el teorema grande de Fermat. El teorema grande de Fermat puede ser que mañana sea resuelto positiva o negativamente, pero lo será en virtud, quizás, ¿no?, de un axioma auxiliar, que si lo aceptamos nos lo puede resolver positivamente, pero si no lo aceptamos nos lo puede resolver, o si aceptamos su negación, nos lo puede resolver negativamente. En este sentido, digo que no está tan claro que la matemática sea absolutamente, es decir, que podemos determinar el determinismo en matemáticas. Quizá pondré otro ejemplo. Si aceptamos el axioma de la elección, los números reales tienen unas ciertas propiedades respecto a la medida de Lebesgue. Pero si aceptamos el axioma de determinación, esos mismos, ya no sé si son los mismos, porque hemos aceptado otro axioma en la teoría de conjuntos, esos reales tienen otras propiedades respecto a la medida de Lebesgue, que no sé si era la medida de Lebesgue de antes, porque en realidad estoy en otra teoría. Entonces, desde este punto de vista, digo que la matemática no sé si es tan determinista. Dentro de cada sistema formal sí, pero como ciencia no lo sé. Es una duda que yo pongo aquí para el debate, si es que hay debate. Muy brevemente, solamente por alusiones de Josep Pla. Respecto a lo de Gödel, o sea, en primer lugar, cuando yo he hablado esta mañana del determinismo y de Gödel, yo no me refería a lo que yo pensaba, estoy de acuerdo con Pla, yo me refería a lo que pensaba Gödel. Y Gödel, él pensaba que había una diferencia muy clara entre el mundo de los números naturales, que está perfectamente determinado en todos sus aspectos, incluido en hipótesis tales como las de Fermat o la de Goldbach, etcétera, y lo que nuestros algoritmos nos permiten decidir. Entonces, Gödel pensaba que esto era un defecto de nuestros algoritmos, que esto era un defecto de nuestros sistemas formales. Evidentemente, hay una diferencia entre que una parcela de la realidad tenga determinadas propiedades y que nosotros tengamos un mecanismo automático para averiguar si efectivamente tiene esas propiedades o no. De todos modos, yo creo que en la matemática en general el problema del determinismo e indeterminismo es un problema un poco artificioso. El problema del determinismo e indeterminismo se plantea sobre todo en función del tiempo, y el mundo de la matemática es un mundo en el que el tiempo no existe, y por lo tanto quizás problemas parecidos se pueden plantear de una manera más natural en términos tales como de decibilidad, indecibilidad, en términos tales como de completud, de que un sistema sea único, lo que ha aludido también, por ejemplo, que haya un solo sistema de axiomas para la teoría de conjuntos, o haya muchos sistemas alternativos de teorías de conjuntos, etcétera. Pero vamos, no hay tiempo para más discusiones, supongo. Bueno, yo quería empezar diciendo que mi opinión sobre cómo ha ido toda la rueda, sobre todo en la mesa, excepto pocas excepciones, se ha referido, como ha dicho el profesor Santos, más al conocimiento científico, y se ha evitado bastante el problema
que en el fondo nos tiene reunidos aquí y que supongo que mañana continuará el debate. Yo creo que esto se debe en parte a que las áreas científicas de donde viene la gente que ha hablado hoy son áreas de física bastante pura, de sistemas, digamos, poco complejos, y que mañana, independientemente de la definición que podamos dar de complejidad, vamos a tener ideas deterministas o indeterministas más cercanas a las emociones humanas, digámoslo de esta manera. Claro, es evidente que un científico que por oficio busca leyes sea determinista en el método. Esto lo hemos dicho bastantes veces esta mañana. Pero yo creo que hay que tener un poco de cuidado en el momento en que uno extrae la filosofía de ahí. Yo creo que, por lo menos para mí, se ha dado una falsa impresión, y es que de la existencia de leyes o de la existencia de determinismo se favorezca o tenga por lo menos el peso de la demostración el que la naturaleza sea determinista. Por ejemplo, ya que el salto es igualmente válido cuando uno sale de la ley y habla de su particular visión del mundo, yo creo que si, por ejemplo, utilizamos cualquier definición de determinismo, por ejemplo, iguales causas producen iguales efectos, y variamos esas causas. En la palabra igual ya tenemos otra vez el viejo problema de la información infinita. Dos cosas iguales, dos cosas idénticas, significa que necesitamos también infinitos dígitos para que sean iguales. Si hacemos pequeñas variaciones en las causas, tenemos pequeñas variaciones en los efectos, el determinismo funciona. Si variando lentamente las causas, de repente hay un salto en los efectos, entonces estamos en el problema de la estabilidad. Para mí ya hay un indicio, ya hay una sospecha de indeterminismo. Y me gusta bastante la idea del mundo que sale de ahí, porque no solamente es una coexistencia entre leyes y zonas de indeterminismo, sino que además una que a mí personalmente, emocionalmente, me funciona bastante bien, y es que la intervención del indeterminismo o la intervención del azar es puntual, y que en las zonas continuas hay unas leyes que quizás sí podamos admitir que sean deterministas. Esa pequeña oportunidad de un conjunto que quizás los matemáticos llamarán de medida nula, porque solo son puntos, donde puede intervenir el azar, y todo el resto, si ustedes quieren, para el determinismo, encaja perfectamente. Yo creo que es perfectamente posible yuxtaponer o poner detrás de la palabra determinismo la palabra libertad, creatividad, todo lo que venga después. Es decir, que esta imagen de un universo fuera de la ciencia, ya estamos hablando ahora de creencias y de ideologías, es otro, por lo menos, con el mismo derecho, otra visión del mundo que, aparte de decir que las cosas pasan, pues según observemos antes o después de que han pasado, da una visión del mundo distinta a pesar de que salga de la ciencia.